¿cómo se te ocurren ideas de recetas nuevas e innovadoras, Andy? Porque estoy seguro que hay muchas personas que ven y te copian, güey. Estoy seguro. Estoy Sí, seguro. sí, Y sí. también estoy seguro, güey, que tú has notado eso. Sí, sí, Ahora, sí. compártenos cómo se siente eso, número uno. Número dos, ¿cómo llegas a crear recetas nuevas? ¿De dónde nace esa inspiración? ¿Cuál es la chispa? Porque se me hace que eso es algo muy... ¡Wow! ¿Sabes? Ujú. Es arte al final, ¿no? Pero como tú le das sentido a todo eso, yo veo tus recetas, tus platillos y digo, caño. No solo tus platillos, sino como los ingredientes, cómo los mezclas. Y digo, güey, a mí nunca se me hubiera ocurrido algo así como la croqueta De de Chapulín. chapulín. Bro, qué pedo. Ujú. A ver, cuéntanos. O sea, ya, neta. ¿Qué onda con eso? Pues muy bien. A ver, la primera pregunta sobre de cómo me he sentido, ¿no? Respecto a que de repente me copien y así. Sí, Voy a ser bien sincero. Oh, ¿qué calor está haciendo? madre. Sí, te está pegando el sol. Sí. ¿Quieres que bajemos esto? Yo creo que sí, ¿no? Y ponemos pausita y... Sí, ahorita regresamos rapidito. Ya hemos regresado, entonces, retomando a la pregunta es ¿cómo te has sentido, güey? Ok, al principio, y les decía, voy a ser bien sincero, eh, cuando empiezo a crear recetas y de repente, por casualidad o lo que quieras, las veía en el Instagram de algún otro chef reconocido de acá de México, Ujú. al principio yo decía, wow, Sí. wow, 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 o sea, a pesar de mi edad, estoy al Mm. nivel, ¿no? Porque yo dije, se nos ocurrió al mismo tiempo y estoy al nivel de lo que está haciendo este chef. Y de repente ya no era una vez. Era el mismo chef y era 2 veces. Y yo subía una receta a TikTok o a Instagram y al día siguiente me aparecía también en su perfil. Por ejemplo, Ujú. yo subí una receta a TikTok y a mí me encanta compartir el conocimiento porque creo que eso es un buen cocinero. Sí, al No final es el que se vamos. queda las recetas, es el que las comparte, Claro, ¿no? muy Porque bien. así es como tenemos gastronomía cada quien en su país. Sí, sí, sí. Bueno, subo una receta de frambuesas maceradas con una crema ácida y un aceite de cedrón. Y a la semana, este chef pone cerezas maceradas, una crema ácida, pero le cambió el nombre, que se llama como labne, que es Ujú. tipo, como de la India, me parece, Ok. y aceite de, creo que igual como de cedrón. Y de repente yo subo croqueta de chapulín y croqueta de escamol. Y, o sea, era mucha, mucha coincidencia. Y al principio me encantaba porque era como de, güey, wow, estoy al nivel, no sé qué. Y de repente dije, nah, ya está copiando mis recetas. Tan así que cuando hicimos el video de que pruebas mi comida por primera vez, Ah, que te di sí. una hoja de shiso con un puré de limón, Ah. al mes, casi, casi el mismo platillo Y en su salí yo, Instagram. ¿verdad? ¿Eh? Y salí yo. En el video sí, en su platillo no. Pero igual, o sea, la hoja de shiso con el puré de Y que me pieles de haya limón. invitado, yo estuve ahí como... y ¿Otro pelón? Vin Diesel, no te crees. Ok. no, pero subió la misma foto, la misma receta, bueno, o sea, la misma idea de un taquito de shiso con un Claro, puré de claro. limón. Y yo dije, ya es mucha coincidencia pensar que se nos ocurrió al mismo tiempo. O sea, me empezó a molestar. Ok. Me empezó a molestar porque, claro, este güey dice, a ver, este chef no tiene restaurante, crea puro contenido, a mí me conocen más personas, Matanga dijo la changa, ¿no? Y Ok. me quedó sus ideas. Y después me empezó a dar igual. Mm, Me empezó a dar igual y dije, uy, que fluya. O mm, sea, no es como que sean las únicas ideas que voy a tener. Siento que cada año, y siempre me hago la misma pregunta, digo, si este es mi nivel ahorita, que no es que yo diga que wow, ¿no? Pero si estoy creando estos platillos que para mí ya son importantes para mí, ¿qué voy a hacer al siguiente año? ¿O qué voy a ok. hacer al siguiente mes? Y Sí. digo, pues no me voy a estancar. O sea, al fin de cuentas, como te dije, es inspiración y estamos siempre en los hombros de alguien más. Y a mí lo que me gusta pues es eso, ¿no? Por algo lo comparto en redes. Y sí me ha pasado que de repente me dicen, oye, chef, porque me mandan un mensaje ahí como por Instagram, chef, publicaron un platillo igualito al de usted y no le dieron créditos, ¿no? Y sí, me encuentro muchos restaurantes que hacen lo mismito que yo, y pues, son mis recetas, pero no me importa, porque si no, no las compartiría, ¿no? Obviamente Claro. también tengo las mías que no estoy compartiendo ahorita porque cuando abra mi restaurante quiero que sea factor sorpresa para todos. Pero bueno, sí, al principio fue incomodidad y después fue como de, pues qué chido. Porque preocúpate si nadie quisiera hacer lo que tú haces. Porque entonces no es relevante. Sí. Y si te están haciendo, si están copiándote y están haciendo lo que tú haces, pues felicidades, lo estás haciendo bien. Sí. Estás llamando la Claro. atención, ¿no? Claro, claro. Esa es la primera. ¿Cuál era la segunda? La segunda, ¿de dónde nace la chispa en crear nuevas recetas o innovadoras?
Ok, hay todo un análisis detrás de un ¿Nos platillo. puedes compartir ese análisis, por favor? Sí, hay muchos puntos de fuga para crear un platillo. Puede ser desde la parte visual, de yo estaba caminando por el bosque y de repente me encontré esta hierba y esta y esta y esta y son comestibles. Voy a hacer un platillo utilizando estos ingredientes, metiendo vínculos de sabor, ¿no? O puede ser algo más como de fui al mercado y compré yuca. ¿Y qué puedo hacer con yuca? ¿Qué tratamiento y qué método le voy a dar a la yuca? Y empiezas a crear. Y la otra es qué quieres transmitir. Como uno de mis platillos, que es el postre de mi abuelita, que pues, tenía un jardín en su casa y a ella le encantaba mantener su jardín. Era lleno de flores. Más tarde me di cuenta que estas flores son comestibles y había un montón de abejas en su patio. Entonces, cuando fallece mi abuelita, yo quiero hacer una reinterpretación de lo que era su jardín, ¿no? Entonces ya tienes la idea. Ahora, ¿qué ingredientes voy a utilizar para poner esta idea? Y digo, pues flores, evidentemente. ¿Cómo voy a materializar a las abejas? Pues, con polen, porque miel sería muy choteado. ¿Y cómo voy a poner mis recuerdos de mi abuela? Pues ella me hacía gelatinas en mi cumpleaños. Pues entonces una miel fermentada, polen, flores, pedazos de gelatina de frutas naturales, ¿no? Y empiezas a crear y crear y crear. Sí. Y crear, pues viene de la creatividad, ¿no? Y la creatividad es como un músculo, que entre más le ejercitas, más va creciendo. Entonces, si yo hoy hago un platillo, la siguiente semana va a ser muy diferente, porque a lo mejor se me ocurre otra cosa. Y aquí el punto clave de un cocinero no es el qué más le agrego, sino qué le quito. ¿Cómo lo limpio? ¿Qué le quito para hacerlo más elegante, no? Claro. Elegante no en la forma de económica, monetaria, No. sino visual, sentimental, que te Sí. transfiera, que no te distraiga. Porque vemos muchos platillos que están hiper mega decorados, ¿no? Le ponen un montón de flores y brotes y cosas que no tienen nada de sentido. Y para mí es como los adornos, ¿no? O sea, los adornos son para adornar, para decorar, pero si te saturas de adornos, ya no hay adornos. Claro. Sí, sí, sí. Ya estás hiper decorado. Entonces, en este caso de lo que nos estás compartiendo, lo que... Es que no solo es en gastronomía, sino lo noto en todas las áreas. Que se pueda ver sencillo, pero en realidad el trasfondo es mucho más complejo. Creo que eso es la parte impactante de la gastronomía. Ok. Y en muchas cosas, ¿no? Pero le Sí. diste al punto. No hay nada más bello para mí gastronómicamente que tú veas algo y se vea sencillísimo. Claro. Y que de repente lo pruebes y digas, wow, Wow. ¿no? Sí. Creo que es la cosa Sí. más bonita. No todo tiene que estar súper mega decorado, ¿no? Claro. Entonces creo que es la parte llamativa de la gastronomía. O Es sea, como la hoja de shiso, perdón, shiso. con... ¿Qué le pusiste? Pedazo de... Era un ¿Atún? ¿Atún? glaseado con una salsa Con lo de el limón ese. Ajá, el puré El puré de de pieles limón. de limón fermentados. Y yo dije, Sí, lo ves muy sencillo, ves tres cosas nada más. O sea, sí. visualmente solo hay tres Claro, cosas. claro. Visualmente. Pero lo pruebas y son explosiones, ¿no? Porque esos limones llegaron un mes fermentándose. Esa salsa se redujo por casi un día completo. O sea, Sí, y creo que es la parte bonita. claro. Menos es más, siempre. Menos es más. Exacto, sí, menos es más. Es en todo. Y yo digo que ahí está la sabiduría que te ayuda mucho como lo que eres hoy en día, lo que te has convertido.